Hola muchachos, buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar con el curso y vamos a terminar de revisar los factores eritropoyéticos. Entonces, quiero que observen ustedes, vamos a hablar del ácido fólico y el ácido fólico generalmente lo vamos a compartir también revisando la vitamina B12. ¿Por qué? Porque estos dos factores son indispensables para la síntesis de bases púricas y pirimídicas que constituyen el DNA y por lo tanto para que el DNA lleve a cabo en las células en constante renovación tanto la división como la maduración de las mismas. En primer lugar, el ácido fólico. Vean que es un requerimiento diario en muy pequeña cantidad. Quiero que observen, son 50 microgramos cada 24 horas, pero que sin embargo se puede llegar a duplicar o cuadruplicar durante el embarazo y el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que debemos de incrementar en estas etapas de la vida en la mujer gestante sus necesidades, puesto que todo se lo pasa al producto, y en el bebé, en el niño en crecimiento y desarrollo, para que puedan llevar a cabo todas estas funciones. El ácido fólico generalmente lo obtenemos de los alimentos y nosotros vamos a tener que las reservas hepáticas duran muy pequeño tiempo, unas semanas. Por lo tanto, es un alimento que debemos de ingerir diariamente en suficiente cantidad. Recordar que puede ser inhibido por el alcohol, de hecho lo inhibe tanto la absorción como el movimiento de las reservas hepáticas hacia los tejidos. Como dijimos, el alcohol se metaboliza en el hígado y ahí puede alterar la poca reserva que tenemos a ese nivel. Aquí nosotros en esta imagen podemos observar principalmente que la vitamina B9, que es el otro nombre o la denominación del ácido fólico, la encontramos predominantemente en el reino vegetal. Vean, lo tenemos sobre todo en las frutas de tipo ácida. Tenemos aquí la naranja, la toronja, la mandarina, los limones, lo tenemos en el jitomate, que es considerada otra fruta, en los cereales, en gramíneas, como pueden observar en los frijoles, las habas, las almendras, también lo tenemos en el brócoli, lo tenemos en el aguacate, en las nueces y en el betabel. Podemos encontrar una muy pequeña cantidad en los huevos, o sea que es el único representante del reino animal donde podemos encontrar, pero es muy pequeña la cantidad de ácido fólico que contiene. Aquí también pueden ver los espárragos. ¿Y cuál será la función de el ácido fólico en la eritropoyesis y por qué es un factor eritropoyético? Pueden observar aquí que la forma en que lo obtenemos de la naturaleza es como metil tetrahidrofolato y va a ser el donador del grupo metilo para la formación de metilcobalamina. Y la metilcobalamina es la forma activa de la vitamina B12, es un cofactor esencial en la conversión de homocisteína a metionina. Aquí podemos ver en esta imagen el metil tetrahidrofolato, cómo va a ceder el grupo metilo a la vitamina B12 para formar la metilcobalamina y se pueda transformar la homocisteína. ¿Esto para qué? Pues para la síntesis de purinas y pirimidinas que constituyen principalmente el DNA. Y vean que principalmente en la naturaleza vamos a tenerlo como poliglutamatos. Se tiene que degradar a monoglutamatos y esto se lleva a cabo en el yeyuno. No se les olvide que se va a absorber específicamente en el yeyuno y las enzimas que se liberan en el duodeno van a contribuir a formar estos monoglutamatos, que es cómo se absorben
cómo van a viajar precisamente a todos los tejidos de utilización y lógicamente también uno de estos tejidos es la médula ósea. Una pequeña parte de todo lo que yo absorbo diariamente por la alimentación se almacena en los hepatocitos nuevamente como lo obtenemos de la economía como poliglutamatos. No es el objetivo de la clase, puesto que lo revisaron en bioquímica, el revisar las fórmulas y aquí más que nada las vías metabólicas, pero recuerden que la bioquímica me ayuda a entender a la fisiología y en este caso la función importante del ácido fólico junto con la vitamina B12 para la síntesis de el DNA. Y pasamos a la vitamina B12. La vitamina B12, vean ustedes que también es considerado un factor eritropoyético, sobre todo para la maduración del eritrocito. Ustedes se acordarán que nosotros revisamos desde el proeritroblasto, el eritroblasto policromatófilo, el acidófilo, el basófilo, hasta su formación de un glóbulo rojo maduro. Lo vamos a encontrar únicamente en el reino animal. Por lo tanto, mucho ojo los que son veganos. Vean que está principalmente en las carnes rojas o en las vísceras, como el hígado, riñón y corazón. No nos extraña el hígado, puesto que es su lugar de almacenamiento. También en el riñón y también en el corazón, principalmente lo vamos a encontrar. La vitamina B12 yo le digo que es una vitamina medio inutilita. ¿Por qué? Porque esta vitamina se tiene que combinar con un factor que se produce por las células parietales gástricas y que este factor es indispensable porque se va a unir a la vitamina B12 y esta vitamina B12 va a tener tanto un transporte a través del tracto digestivo hasta llegar a ilion, como pueden ustedes observar que es el sitio de absorción, pero además le brinda protección. ¿Protección de qué? Pues de los distintos pHs y de las secreciones enzimáticas que se vierten desde el estómago hasta su llegada al último tramo del intestino delgado, que es el ilion. Y ahí nuevamente es tan indispensable el factor intrínseco, que es una glucoproteína, puesto que en ilion se va a absorber la vitamina B12, pero porque hay receptores para el factor intrínseco. Por lo tanto, si no hay factor intrínseco, no se puede absorber la vitamina B12, aunque nos comamos una vaca, con todo y vísceras. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con que era un poquitito inutilita. Aproximadamente se absorben entre 3 a 5 microgramos. Vean que es una cantidad muy pequeña la que se absorbe. Entonces, esta cantidad de microgramos va a pasar en el ilion y va a ser transportado por la transcobalamina 2. Creo que es fácil de aprenderse. Esta es una proteína que es una globulina que se va a encargar del transporte de la cobalamina, que es el otro nombre que tiene también la vitamina B12. Por eso les digo que es media inutilita, no puede andar sola. Y esta transcobalamina lo va a llevar a sitios de utilización. Aquí está dibujado un huesito y a muchas células, a las células que están en constante división y maduración. Y también, como pueden observar, lo que no se va a requerir se va a almacenar en el hígado. Por lo tanto, no se les olvide, los vegetarianos van a tener una reserva porque en toda su alimentación ingirieron cantidad de vitamina B12 y en base a ello van a tener reservas hepáticas por su almacenamiento que les puede durar entre 2 a 5 años. Todo depende
de la ingesta que tuvieron. Bien, entonces, quiero que se entienda pues que estos dos factores van muy de la mano y por eso no nos va a extrañar que cuando hay una deficiencia tanto en la ingesta de vitamina B12 como de ácido fólico, pues vamos a tener que va a producirse un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Ojo, no olviden el metabolismo que requiere la vitamina B12 por el factor intrínseco o también el epónimo que es de Castle porque es indispensable, indispensable para su transporte, protección y absorción en el tracto gastrointestinal. Bien, pasamos a otra parte, muchachos, que es la síntesis de hemoglobina. Primero vamos a hablar de ella. Ya habíamos visto en propiedades físico-químicas de la sangre que da la coloración precisamente a la misma. Es una proteína conjugada, pero también es un pigmento que va a tener un peso molecular aproximado de 68,000 daltones o 68 kilodaltones. Dependiendo de a qué está unida la hemoglobina, vamos a tener la coloración. Si ustedes se acuerdan, cuando está unida al oxígeno, esta hemoglobina se llama oxihemoglobina y da la coloración rojo escarlato, rojo encendido de la sangre de tipo arterial. Cuando pierde oxígeno y se llega a reducir, va a presentar un color rojo vinoso, azulado un poquitito, y es el que principalmente va a caracterizar la coloración rojo vinosa de la sangre de tipo venosa. Recuerden que yo les dije y se los recuerdo, cuando la hemoglobina reducida rebasa los 3 gramos por decilitro, entonces se vuelve mucho más morada y azulada y va a dar una coloración cutánea y de mucosas muy característica que se llama clínicamente cianosis. Lo vamos a retomar en aparato respiratorio. Bien, aquí nosotros tenemos la estructura, muchachos, aproximadamente del grupo M. ¿Qué es el grupo M? Para recordar bioquímica, es un tetrapirrol. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 que va a tener en la porción central al fierro, que ya hablamos que es indispensable para la síntesis de hemoglobina, por eso es un factor eritropoyético. Este fierro unido a este tetrapirrol es lo que va a conformar el grupo M. Los 4 pirroles o el tetrapirrol sin el fierro se llama protoporfirina 9. Les recuerdo este nombre porque nosotros habíamos platicado de la enfermedad del vampiro que es una porfiria. Ahorita vamos a ver en este esquema dónde entra o dónde puede darse esta alteración patológica. Bien, quiero que observen esta célula que pueden ver, tiene núcleo, tiene mitocondrias, tiene ribosomas, tiene retículo endoplásmico liso, rugoso, etcétera. Es una célula con organelos. Por lo tanto, si yo sé que ahí se va a producir la hemoglobina, va a corresponder a un eritrocito, pero en fase donde tiene todos los organelos, que recuerdan ustedes que esto sería un eritroblasto y o un proeritroblasto. Nosotros aquí estamos observando, muchachos, primero que nada, cómo se sintetiza el grupo M, cómo se sintetiza la unión de la succinilcoenzima A con la glicina me va a dar el ácido delta aminolebulínico. Este ácido delta aminolebulínico que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial tiene que salir al citoplasma del eritroblasto y sufrir una deshidrogenación para transformarse en porfobilinógeno. Aquí ven ustedes que hay una secuencia de pasos
por eso tengo una flecha discontinua hasta que se transforme en coproporfobilinógeno. El coproporfobilinógeno se va a nuevamente introducir a la mitocondria y va a transformarse en protoporfobilinógeno. Aquí va a transformarse en una protoporfirina. ¿Y el por qué? Finalmente el grupo entra y sale en su formación es porque aquí en la matriz mitocondrial voy a tener una serie de enzimas que no tengo en el citoplasma y viceversa. En el citoplasma voy a tener enzimas que son indispensables para completar la formación del grupo M. Una vez que yo tengo a la protoporfirina 9, vean el sufijo porfirina de porfiria, a esta protoporfirina, una ferrocatalasa, que es una enzima que le va a pegar el fierro. Recuerden que yo les dije, 1, 2, 3 y 4 pirroles es la protoporfirina 9. Cuando yo le pego o le uno el fierro, se va a transformar en el grupo M o hemo. Este grupo hemo va a salir al citoplasma y se va a unir a la globulina. La globulina, muchachos, como ustedes recordarán, se va a formar como cualquier proteína a partir del DNA nuclear, RNA mensajero, se va formando los tripletes de aminoácidos. ¿Se acuerdan ustedes? Los tripletes de bases que van a formar aminoácidos y toda la secuencia de aminoácidos va a sintetizar esta proteína que es una globina, que se une al M y va a formar a la hemoglobina. ¿Qué vemos por aquí en esta diapositiva? Vemos a la transferrina que ya habíamos comentado, que es la proteína que se encarga de transportar al fierro. Entonces decíamos que lo va a llevar a los sitios de utilización, en este caso principalmente a la médula ósea roja. Y vean ustedes, esta es la transferrina y cómo va transformando dos moléculas de fierro. Y aquí voy a tenerlo el fierro, que va a permitir tener siempre una disponibilidad para la síntesis de M en el caso de la médula ósea roja. El fierro que no se está utilizando se va a almacenar como ferritina, ya lo habíamos dicho. Las dos formas de almacenamiento del fierro es una como ferritina y la otra como hemosiderina. Esto sucede principalmente en el hígado, que dijimos que es donde se almacena principalmente el fierro. Bien, entonces para la hemoglobina A del adulto, vamos a tener que estas cadenas de globina van a ser 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Aquí pueden ver ustedes en color verde olivo las cadenas beta, que van a ser 2 con, vean ustedes, su grupo M central, este que es color verde hoja, va a ser en la parte central, y 2 cadenas beta que están en color roja. El grupo M, pueden observar ustedes que es el tetrapirrol con el fierro, está en la parte central de las cadenas de globina. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cada molécula de hemoglobina va a ser capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno molecular. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se une al fierro, ojo, me voy a esta imagen, va a ser capaz de transportar 2 moléculas, o sea, un oxígeno molecular. Entonces, si esto yo lo tengo en mi grupo M y estoy viendo en esta imagen de la molécula de hemoglobina que tengo 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta con sus grupos M, entonces voy a tener que cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar
4 moléculas de oxígeno molecular o, si quieren verlo, 8 moléculas de oxígeno. Aquí quiero que vean comparativamente otra de las formas en que vamos a tener al grupo M, que es en la molécula de mioglobina, que en el nombre lleva el pecado. Mio significa músculo y va a ser la forma en que vamos a encontrar un monómero, o sea, una proteína que es una globulina con su M central, y la diferencia con la hemoglobina, que es un tetrámero. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y la mioglobina solo es una cadena de globina más su grupo M. Bien, quiero que observen ustedes estas en un individuo adulto, y generalmente desde la pubertad vamos a tener estos valores. No quiero que se lo aprendan de memoria, pero quiero que observen. La hemoglobina A tiene el mayor porcentaje en el adulto y está conformado de 2 cadenas alfa y 2 beta. La A2, 2 cadenas alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal, que tenemos hasta 1%, aún en el adulto, está conformado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Observen la diferencia que tengo en el neonato. Esto se debe a que la hemoglobina fetal, muchachos, es una hemoglobina facilita. ¿Qué quiere decir? Que es muy disponible o facilita que se disponga del oxígeno, lo libera muy fácilmente, aunque no tengan tantas necesidades los tejidos, que lógicamente sí la tienen. Nosotros vemos en un neonato, en un recién nacido, la mayoría de su hemoglobina es hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque es un ser humano, un humano chiquito, ¿verdad? Que está reteniendo mayor cantidad de necesidades y requerimientos de oxígeno. Por eso requiero de una hemoglobina que me facilite la transferencia de oxígeno a los tejidos, porque estoy en constante crecimiento y desarrollo de una manera muy acelerada. Conforme vamos aumentando la edad, por ejemplo, los niños, va disminuyendo la cantidad de hemoglobina fetal y va aumentando la cantidad de hemoglobina A. Entonces, hasta llegar, nuevamente les repito, más o menos hasta la adolescencia, donde la hemoglobina ya prácticamente el mayor porcentaje es de tipo A del adulto. Bien, ahora vamos a ver, muchachos, el catabolismo de la hemoglobina. Vean ustedes que la hemoglobina se va a catabolizar, esto también lo repasaron en bioquímica. ¿Y cuáles son los principales productos? Están viendo aquí que son los glóbulos rojos, pero recuerden que el grupo M, a partir del cual se va a llevar el catabolismo de esta molécula, también lo voy a tener en la mioglobina, en las enzimas catalasas, en los citocromos, que están en muchas otras células de la economía. Entonces, fíjense bien, aquí la hemoglobina se va a dividir principalmente en el vaso, secundariamente en el hígado y médula ósea. Se va a romper el eritrocito, libera la hemoglobina. La globina se va a fragmentar en aminoácidos para ser reutilizada. La molécula de M es la que tiene este catabolismo y transformación. Vean aquí cómo se descarboxila, como el fierro a través de una hemoxigenasa se libera de la molécula del M. Y este fierro, ¿a dónde va? Este fierro no se pierde, muchachos. Este fierro se va a ser reutilizado o bien almacenarse. Recuerden que este catabolismo de la hemoglobina específicamente se lleva a cabo en vaso, hígado y médula ósea. Bien, una vez que yo pierdo dióxido de carbono y pierdo fierro, me voy a transformar en biliverdina. La biliverdina, en el nombre lleva el pecado, es una molécula esencialmente de
estirpe lipoidea. Recuerden que proviene de grupos pirrólicos y es un pigmento verdoso. A través de una reducción que va a tener la biliverdina, se transforma en bilirrubina. Sin embargo, sigue siendo una molécula liposoluble que no puede ser eliminada. ¿Por qué me interesa eliminarla? Porque la bilirrubina, muchachos, es un catabolito tóxico. Es una molécula que se une principalmente a lípidos y le gusta mucho pegotearse en la mielina y principalmente en la sustancia gris del sistema nervioso central. Bien, entonces, al ser un catabolito tóxico lo tengo que eliminar. ¿Cómo le hago? Primero que nada, como es liposoluble y no puede ir en el plasma, en la sangre, tiene que ser transformada por esta molécula que ya habíamos hablado, la albúmina, que dijimos que aparte de determinar la presión oncótica, es una molécula de transporte. Va a transportar a esta bilirrubina no conjugada, también llamada en el laboratorio como bilirrubina indirecta, y la va a llevar al hepatocito, muchachos, al hígado. En el hígado, a través de una ligandina, la ligandina, hagan de cuenta que es una proteína integral de la membrana del hepatocito y que permite introducir esta bilirrubina no conjugada al citoplasma del hepatocito. Esta ligandina también se llama proteína y otra vez les repito, es indispensable para que la bilirrubina pueda pasar de la sangre. La albúmina la pueda donar y se une a otra proteína, que es la ligandina, para que pueda introducirse al citoplasma del hepatocito. Una vez en el citoplasma del hepatocito, esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta se va a unir a un ácido, que es el ácido uridindifosfoglucurónico, UDPGA, para los cuates, el ácido glucurónico. A través de esta enzima, quiero que sí se fijen mucho en esta enzima, que es la glucuroniltransferasa o la uridindifosfoglucuroniltransferasa, porque esta es indispensable para pegar el ácido a la bilirrubina indirecta y formar, muchachos, una sal. Esta sal es un diglucurónido de bilirrubina y eso que le va a permitir a la bilirrubina a ser de tipo hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, va a permitir que el organismo la pueda eliminar. Y esta bilirrubina ya directa va a formar parte de la bilis. Por lo tanto, va a salir al intestino, específicamente al duodeno, y va a eliminarse a través de la caca. Y esta forma en que se está eliminando la bilirrubina directa se llama estercobilinógeno. Una pequeña parte se absorbe en el intestino, muchachos. Recuerden que ya es hidrosoluble y va a eliminarse por la orina. Quiero comentarles algo muy importante. El estercobilinógeno da ese característico color oscuro, café oscuro a las heces, y el urobilinógeno da esa coloración amarillenta a la orina, ese color amarillo ámbar. No lo olviden, porque ya que hablemos en algún momento, sobre todo cuando lleguemos a hígado, acerca de las ictericias, vamos a ver por qué la orina puede salir color Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero hasta que hablemos de patología, vamos a recordar que la bilirrubina directa que yo estoy eliminando a través del duodeno, ¿verdad? Junto con la bilis, va a participar en la coloración de las heces y
en la coloración de la orina. Vean que la mayoría de la bilirrubina directa es eliminada a través de las heces. Y una muy pequeña cantidad, por eso la coloración tan leve que hay en la orina se va a eliminar por esta vía. Pero finalmente toda la bilirrubina directa se va a eliminar porque dijimos que es un catabolito tóxico. Bien, aquí quiero mostrarles esta imagen donde vemos los mecanismos fisiopatológicos de la ictericia. ¿Por qué estoy mencionando en este momento esta imagen, esta diapositiva? Porque la hiperbilirrubinemia va a originar que la bilirrubina se una a piel y mucosas y da esa coloración amarilla característica del paciente ictérico. Y aquí tenemos los mecanismos prehepáticos, hepáticos y extrahepáticos. Quiero nada más enfatizar, muchachos, el mecanismo prehepático. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a hígado vamos a hablar de todo esto. Pero ¿por qué quiero hablarles del mecanismo prehepático? Pues porque vean ustedes que el mecanismo prehepático se debe a que va a haber ictericia por un aumento en su producción. ¿Producción de qué? De bilirrubina. Esta bilirrubina se puede aumentar su producción ¿en qué? En las anemias de tipo hemolíticas. Nosotros ya hemos hablado de varias. Por el día de hoy se las voy a recordar. Esferocitosis, eliptocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvato quinasa. También hay algunas otras que van a tener que ver con la estructura de la hemoglobina, como la anemia drepanocítica, y que la vamos a repasar cuando hablemos, muchachos, de la biometría hemática. Entonces, todo esto, recuerden que va a tener que ver con la forma y el catabolismo de la bilirrubina. Entonces, les recuerdo por eso que el aumento en la producción debido, por ejemplo, a anemias hemolíticas, pueden originar un aumento de la bilirrubina y por lo tanto originar ictericia en un paciente. Lo demás lo vamos a retomar en digestivo cuando lleguemos a hablar de la función hepática. Bien. Llegamos al final, muchachos, que va a ser al final de estas células que son los eritrocitos, y vamos a hablar rápidamente de la anemia y de la policitemia, o sea, por decirlo así, los dos extremos del aumento de la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina consecuentemente, y también de la disminución de los mismos que va a originar la anemia. Entonces, fíjense bien, la anemia vamos a tener que puede deberse a múltiples mecanismos. Les quiero decir que la anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Nosotros ya vimos que se puede producir anemia por muchas causas. Una, por las alteraciones de membrana que ya vimos y que les acabo de mencionar en las anemias hemolíticas, o por alteraciones enzimáticas que también originan anemias hemolíticas. ¿Qué más? También lo podemos ver por deficiencia de los factores eritropoyéticos, o sea, fierro, vitamina B12 y ácido fólico. Por lo tanto, nosotros vamos a ver qué es lo que hace el organismo para compensar a la anemia. Lo que hace el organismo es, por un lado, fíjense bien, cuando se reduce la cantidad de eritrocitos y o de hemoglobina funcional, el principal mecanismo compensador que implementa el organismo es que la hemoglobina se vuelva una hemoglobina facilita, que quiere decir que ceda más fácilmente el oxígeno a los tejidos. ¿Para qué?
para que los tejidos no sufran. Sobre todo qué tejidos me importan muchísimo. Todos son importantes, pero importantemente va a ser sistema nervioso, va a ser corazón, va a ser otros tejidos que su funcionamiento es vital para el organismo. Bien, entonces, ¿cómo van a implementarse estos mecanismos? Por un lado, y recuerden la importancia de la bioquímica, voy a tener que cuando hay una hipoxia en los tejidos, o sea, una disminución de la cantidad de oxígeno tisular por la anemia, va a aumentar el metabolismo anaerobio. ¿Eso qué va a originar? Que aumente la cantidad de ácido láctico. Acidosis que se va a producir a nivel tisular es la que va a inducir que la hemoglobina ceda más fácilmente el oxígeno. Ojo, esto se lo tienen que aprender, sí, se llama efecto Bohr, lo vieron ustedes en bioquímica, lo estamos viendo en sangre y lo vamos a volver a ver en respiratorio. ¿Qué más? El otro, que es más tardío, pero también es efectivo, va a ser el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Aquí les quiero recordar cuando nosotros platicamos de las vías metabólicas del eritrocito, cuando hablábamos de las enzimas, si ustedes recordarán que en la glucólisis se forma el 1,3 y que una isomerasa va a transformar el 1,3-difosfoglicerato en 2,3. ¿Qué es lo que hace el 2,3-difosfoglicerato, muchachos? El 2,3-difosfoglicerato va a disminuir la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y eso qué va a originar? Pues que la hemoglobina suelta el oxígeno a nivel de los tejidos y eso va a originar que los tejidos, aunque hay menor cantidad de hemoglobina o menor cantidad de eritrocitos, reciban un oxígeno suficiente para su metabolismo. Vean, estábamos diciendo que las prioridades de oxigenación son sistema nervioso, corazón. ¿A quién voy a sacrificar para mandarles más sangre? Pues voy a sacrificar un poquitito al riñón, voy a sacrificar a la piel, por lo tanto va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo sanguíneo la voy a llevar a cabo por una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción me va a originar uno de los síntomas que tiene el paciente con anemia, que es la palidez. ¿Por qué? Porque al hacer vasoconstricción y sobre todo aquí a la piel, voy a traducir un color pálido. ¿Y a dónde estoy mandando la mayor cantidad de sangre con hemoglobina y oxígeno? Pues hacia corazón y hacia sistema nervioso central. Lógicamente, el mecanismo que sería más apropiado para compensar a la anemia sería, muchachos, la producción o el aumento de producción en la médula ósea. Sin embargo, recuerden que aunque en condiciones de anemia se puede llegar a reducir el tiempo de eritropoyesis, si se acuerdan, duraba de 6 a 8 días y se puede reducir de 3 a 4. Este mecanismo sí es efectivo en las anemias hemolíticas, pero no va a llegar a ser efectivo en otro tipo de anemias como como en la anemia ferropénica, como en la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, puesto que si no están estos factores eritropoyéticos, aunque tenga y produzca eritropoyetina, no voy a ser capaz de llevar a cabo la división celular. Aquí están viendo enumeradas las principales manifestaciones de la anemia para que no se les olvide. Quiero que observen estos mapas para que vean. Tenemos aquí astenia, adinamia, la anorexia, la palidez, el paciente al aumentar la frecuencia cardíaca
y va a percibir palpitaciones, que es otro de los síntomas de la anemia. Puede tener un soplo funcional que ya habíamos hablado cuando hablamos de viscosidad, etcétera. Puede tener disnea. Disnea va a ser un síntoma que consiste en la necesidad, o sea, de aire. Puede tener cefalea, ¿verdad? Por el sufrimiento que empieza a tener sistema nervioso y el aumento de flujo hacia esa región. Puede sentirse mareada o con vértigo y puede tener, por la disminución del flujo al tracto gastrointestinal, problemas en el tracto digestivo. Entonces, aquí estaremos resumiendo, muchachos, parte del cuadro clínico que va a tener el paciente con anemia, de manera general. Aquí tenemos algunas causas: sangrado excesivo por accidentes, cirugías, en el nacimiento, ruptura de vasos, por sangrados, hemorroides, sangrado menstrual intenso, etcétera. Todo esto me puede llevar a una hemorragia. También en la disminución de la producción de glóbulos rojos, ya lo vimos, anemia ferropénica, megaloblástica, etcétera, o porque aumente la destrucción, como vimos, en esferocitosis, en eliptocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, drepanocitosis, en algunas talasemias, que son trastornos en las cadenas de globina del eritrocito. Y bueno, esta es la clasificación fisiopatológica de las anemias, que la va a dividir en dos grandes grupos. Aquí yo les quiero decir que en todas las que son regenerativas, si ustedes se acuerdan, y lo había mencionado uno de sus compañeros, vamos a tener como característica de que la médula ósea roja está tratando de compensar el aumento de reticulocitos. En las anemias regenerativas, como es la ferropénica, como son las megaloblásticas, como son en algunos otros tipos de anemias, nosotros no vamos a tener una compensación de la médula ósea porque nos hacen falta precisamente estos factores. Vienen muchas más alteraciones que lo van ustedes a revisar cuando lleguen a sexto semestre a la materia de hematología, pero recuerden que ustedes ya tienen una idea a través de la fisiología. Aquí es lo mismo, pero se ve más grande, y nos vamos rápidamente, muchachos, a policitemia. ¿Qué es policitemia? Polimuchos citocélulas. Significa un aumento de la masa eritrocitaria por arriba de lo normal, y también va a ser el incremento de la concentración del hematocrito y la hemoglobina. En este cuadrito pueden ustedes ver que vamos a tener policitemias relativas y absolutas. Aquí yo les quiero recordar cuando hablábamos de la bulimia. Si ustedes se acuerdan, cuando estoy deshidratado, aparentemente voy a tener un hematocrito alto, mayor cantidad de células, pero no es porque aumenten, sino es porque estoy perdiendo de la sangre la cantidad de agua o plasma. Okidoki, por eso se llama relativa, no es una policitemia real. Aquí yo tengo otras causas que me van a llevar a cabo una policitemia real. ¿Se acuerdan ustedes? En el proceso de adaptación decíamos que los que vivían en la costa, en la playa a nivel del mar, generalmente iban a vivir nuevamente a ciudades más altas, disminuía la presión parcial de oxígeno y por lo tanto iba a aumentar la producción de células rojas. Eso ya lo vimos nosotros, la llamada policitemia de grandes alturas, y vamos a tener la policitemia vera, que también ya habíamos visto, y vean otras causas más. Me interesa que rápidamente repasemos cuál será el cuadro clínico.
También ya habíamos visto que la viscosidad era directamente proporcional al número de células rojas y por lo tanto el aumento de glóbulos rojos va a producir hiperviscosidad y el cuadro clínico va a ser directamente proporcional a esta hiperviscosidad. Entonces pueden observar ustedes aquí que yo tengo la viscosidad, el aumento de viscosidad va a disminuir el flujo sanguíneo. Les recuerdo lo que hablamos de hemorreología. Como estoy disminuyendo la velocidad de flujo, muchachos, y son muchas células y aparentemente, tengo gran cantidad de oxígeno, el flujo es más lento y finalmente esto también puede originar el fenómeno de trombosis. Y al aumentar el flujo sanguíneo en cuanto a cantidad, no en cuanto a velocidad, van a aumentar también las resistencias vasculares, lo que va a reducir, muchachos, el radio del vaso sanguíneo. Por lo tanto, va a haber una hipoperfusión. Entonces, vean que esto generalmente va a originar la gran cantidad de la masa de elementos formes. Decíamos a que disminuye la electronegatividad o la repelencia que hay de unos eritrocitos con otros y que finalmente se unan y va a haber una tendencia a que, muchachos, a la trombosis. Va a ocasionar trombosis que generalmente sus órganos blancos van a ser sistema nervioso, hígado, riñón y gastrointestinal. ¿Qué voy a tener? Vean ustedes, tengo una trombosis venosa. Están observando zonas isquémicas porque está fallando mi sistema venoso de retorno al organismo. Va a haber somnolencia, letargia. Pueden ver que puede haber movimientos anormales, irritabilidad. Aquí nosotros vamos a tener disnea y convulsiones como datos del sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos a nivel renal? Al disminuir el flujo sanguíneo hacia el riñón, vamos a tener oliguria, que es disminución del volumen de diuresis, por eso ven una llavecita en el riñón para lo que es la eliminación de orina. Puede haber la presencia de proteínas en orina, puede haber la presencia de sangre en orina que originaría hematuria. Puede haber también trombosis de la vena renal que observamos aquí en una pieza necrópsica y esto va a llevar a la larga al que el paciente tenga una insuficiencia renal. En la imagen lo estamos ejemplificando con este riñón pequeñito e hipofuncional comparado con un riñón normal. Decíamos que también vamos a tener cierto grado de isquemia a nivel gastrointestinal que origina una enterocolitis. Puedo tener esplenomegalia, hepatomegalia, que van a ser las características clínicas. Y bueno, terminamos, muchachos, con la serie roja, ¿verdad? Y como dice el osito cariñosito, por fin terminamos con ellos o ellos terminaron con nosotros. Esta presentación va a estar en YouTube y cualquier duda, pregunta, con mucho gusto lo vamos a aclarar en la clase para que no se queden sin respuesta a sus dudas y preguntas. Muchas gracias. Terminamos.